¿ya? Entonces la irrigación cerebral va a estar irrigada, o el cerebro pues va a recibir irrigación de 4 arterias, ¿no? 2 son posteriores y 2 corresponden a la arteria carótida interna, ¿no? Las arterias que ingresan por el agujero occipital se llaman las arterias vertebrales. Aquí tenemos parte de una arteria vertebral, ¿ya? Porque son 2, ¿verdad? Entonces estas arterias vertebrales ya ustedes saben de dónde se originan, ¿no? Desde la arteria subclavia, no es su primera rama ascendente la subclavia, y luego pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿no? Desde el sexto hasta la primera, ¿no? Antes de subir por el borde superior, está en curva, ¿no? Y luego pasa porque en el borde superior, no del arco posterior de la primera vértebra, hay una escotadura, ¿no? Esa escotadura pues sirve para el paso de la arteria vertebral, y de ahí, cuando pases esta escotadura, inmediatamente asciende, ¿no? Para ingresar por el agujero occipital. Y luego la arteria vertebral va a ascender por delante de las pirámides vulvares, ¿no? Las pirámides vulvares se encuentran en la cara anterior de la médula oblongada, también conocido como bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces miren, el tronco encefálico tiene 3 partes, ¿no? ¿Cuáles son las 3 partes del tronco encefálico? Eso en un examen les decía, ¿cuáles son las partes del tronco encefálico? Una superior, que es el mesencéfalo, ¿no? ¿Qué estructura se encuentra en la cara anterior del mesencéfalo? ¿Ah? Los cuerpos mamilares, el tubo cinereum, ahí está el tallo infundibular, por debajo está la fosa interpeduncular, también se encuentran los orificios de la sustancia perforada posterior, ¿ya? La fosa interpeduncular, que está dada por ¿quién? Por los 2 pedúnculos cerebrales, ¿no? ¿Quiénes más? A ver. ¿Quiénes más? ¿Ah? Las encías ópticas, que por delante más o menos del tallo pituitario se encuentra el quiasma óptico, y lateralmente las encías ópticas. Y ahora, ¿qué se encuentra en la parte lateral del mesencéfalo? Era la pregunta. Se encuentra el surco mesencefálico lateral, y el otro hacia adentro, hacia la parte posterior de ¿quién? De la fosa interpendicular, de la fisura interpendicular o de la fosa interpendicular, se encuentra la fisura medial, ¿no? Del mesencéfalo, ¿no? Por eso es importante saber sus caras, ¿no? ¿Qué otras estructuras se encuentran en la cara lateral del mesencéfalo? Los cuerpos geniculados, ¿no? Muy bien. Ahora miren, entre el puente y el mesencéfalo hay un surco, que es el surco ponto peduncular, y en la parte inferior entre el bulbo y el puente, el surco bulbo pontiano. Eso me va a servir para poder yo hablar sobre irrigación, ¿ya? Entonces las 2 arterias vertebrales ascienden por delante de las pirámides vulvares, y a la altura del surco bulbo pontiano, estas 2 arterias vertebrales se juntan, no se fusionan, para dar origen a esta arteria de aquí, que es la arteria basilar. Pero antes, las arterias vertebrales van a dar ramas colaterales, no en la cara anterior del bulbo raquídeo. ¿Qué ramas colaterales nos dan? Primero, aquí en la parte inferior lateral de la arteria vertebral, la arteria cerebelosa. ¿Qué arteria cerebelosa? Inferior posterior, o sea, que irriga la parte inferior de la cara anterior del cerebelo, y también la parte posterior, donde se encuentra ¿quién? La escotadura y la fisura intercerebelosa, ¿ya? Listo. Y de esta misma arteria, que es la arteria cerebelosa inferior posterior, se origina ¿quién? La arteria espinal posterior, que luego va a descender ¿por quién? Por el surco dorsolateral, ¿ya? Por el surco, porque tanto en la cara ventral como dorsal hay 3 surcos, ¿no? El surco medular anterior y los surcos ventrolaterales o dorsolaterales, ¿ya? Entonces la arteria medular posterior va a descender por los surcos, ¿qué surco dijimos? Dorsolaterales, independientemente. Mientras que por la cara anterior, ¿no? Del bulbo raquídeo va a descender ¿quién? La arteria espinal anterior. Ya miren, supongamos que el estilete es la otra arteria vertebral, así, ¿ya? Aquí se juntan, pero ambas arterias vertebrales
¿no? Antes de fusionarse, van a dar cada una ramita, ¿ya? En la parte anterior, en su parte media. Si es así, entonces va a dar cada una, aquí una arteria y la otra aquí. Y las dos se juntan en forma de una Y, y luego desciende. Entonces cuando se junta y desciende, se llama la arteria espinal anterior, ¿no? Que va a descender por el surco medular anterior, ¿ya? Bien, ahora pasemos a la arteria basilar. Esta es la arteria basilar, miren acá da ramas colaterales que son las arterias pontinas o pontianas. Pero aquí también miren hay un orificio que es para la arteria cerebelosa. ¿Qué es cerebelosa? Anterior inferior. Y luego sale la arteria laberíntica, ¿no? La laberíntica es la que se encarga, ¿no?, de irrigar al oído interno, ¿no? La que acompaña en su recorrido ¿a quién? Al nervio intermedio, al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear. Entonces la arteria laberíntica se va a dirigir para luego dar paso por el conducto auditivo interno, ¿no? Ingresa por el conducto auditivo interno, ¿ya? Y luego miren la arteria basilar a la altura del surco pontopeduncular va a dar estas 4 ramas. Esta penúltima se llama la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Esta es la arteria cerebelosa superior, o sea que va a irrigar toda la cara superior del cerebelo. Mientras que la última rama, aquí va a ser la arteria cerebral posterior, ¿no? Esta arteria cerebral posterior va a dar ramas colaterales. ¿Para dónde? Para la porción basal del lóbulo temporal y también para el polo occipital. Es un territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Ahora, ahí nos quedamos con la arteria cerebral posterior. Ahora nos vamos a reconocer a las otras 2 arterias que proporcionan también irrigación para el cerebro. En este caso es este aquí, que es la arteria carótida interna, ¿no? Ya saben ustedes de dónde se origina la arteria carótida interna. ¿Ah? De la arteria carótida común, o también conocida como la arteria carótida primitiva, ¿no? Entonces la arteria carótida primitiva, en el lado derecho ya saben de dónde se origina, y el lado izquierdo también, ¿no? Entonces a la altura del borde superior del cartílago de la tiroides, esta se bifurca. La de adelante vendría a ser la arteria carótida externa, mientras la de atrás, la arteria carótida interna. Esas la podemos reconocer porque tiene una zona dilatada al inicio, ¿no?, que se llama el seno carotídeo, ¿no? Se recuerdan que el seno carotídeo está inervado por quién? Por el, claro, el noveno par craneal, pero ahí hay un ganglio que es el glumus carotídeo, también conocido como el cuerpo carotídeo. Como es su compañera, recibe inervación del noveno par craneal, ¿no?, en mayor proporción. El 10º también, pero en menor cantidad, ¿ya? Entonces luego la arteria carótida interna se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el hueso petroso, ¿no? En su cara externa del hueso petroso, porque tiene 2 caras externas, tiene 2 caras internas, ¿no? Entonces en la cara externa está el agujero carotídeo y luego se continúa con el conducto carotídeo interno, ¿no? Por ahí va a pasar la arteria carótida interna y luego cruza el agujero rasgado anterior, ¿no? Entonces, cuando esta arteria carótida interna cruza el agujero rasgado anterior, va a recorrer la parte media del seno cavernoso, ¿ya? Recorre por el medio del seno cavernoso y luego asciende, donde se hace aparición, ¿en dónde? En la apolis clinoide anterior y en la apolis clinoide media, ¿no? La apolis clinoide anterior está formado por el borde libre del hueso o del ala menor del efenoides, ¿no? Y luego en ese trayecto la arteria carótida interna, antes de salir por este anillo que está formado por la apolis clinoide anterior y media, ¿no?, la arteria carótida interna va a dar ramas colaterales. ¿Cuáles son las ramas colaterales que va a dar? Primero se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la glándula de la hipófisis. Entonces van a ser las arterias hipoficiales, posteriores y anteriores, ¿ya? También va a dar ramas colaterales que son las arterias coroideas, ¿no?, que se encuentran en los ventrículos laterales. Luego va a dar
una comunicante que es este aquí, la arteria comunicante posterior. Entonces la arteria carótida interna da su rama colateral que es la comunicante posterior. Y luego va a dar la última rama, ¿no?, que sale por aquí, que es la arteria oftálmica, ¿no? La arteria oftálmica va a recorrer el conducto óptico, ¿no?, junto con el segundo par craneal. Y luego cuando ingresa a la cavidad orbitaria, ¿por dónde ingresa? A ver, la arteria oftálmica. Por el conducto óptico, ¿no? Y luego de ingresa se divide en 3 ramas. ¿Cuáles son? Lagrimal, frontal y la nasociliar. ¿Ya? Son las ramas colaterales de la arteria oftálmica. Y luego, cuando ya pase el anillo, recién da estas arterias que irrigan al cerebro. En este caso va a ser la arteria cerebral la cerebral media, es esta aquí. Esta es la arteria cerebral media, ¿ya? O también conocida como la arteria silviana, ¿ya? La arteria silviana, y ustedes siguen acá disecando esta arteria cerebral media, se divide en 2 ramas, un tronco superior y el tronco inferior. El tronco superior se encarga de dar irrigación aquí al polo frontal, ¿no? Va a dar irrigación al polo frontal. Acá hay una, ¿no?, que todas son ascendentes, que es la, ¿cómo se llama esto de aquí? El surco precentral, ¿no? El surco central de Roland y el surco postcentral. Entonces, esos mismos nombres corresponden al ramo superior, mientras que el ramo inferior son los que irrigan ¿a quién? Al lóbulo temporal, ¿no? El anterior, el medio y el posterior, para irrigar toda esta parte superior que corresponde al lóbulo temporal. Y sus ramas terminales se van ¿hacia dónde? Acá hay 2, ¿no? Una que es, ¿cuál es la parte final del surco lateral? Acá hay una circunvolución, que es la circunvolución. ¿Qué circunvolución? Este es el angular, y el otro que está arriba, el no, este no es marginal. El marginal, ¿no? Sí, está bien, el marginal. Entonces, esos 2 son los que irrigan toda esta parte lateral, ¿no? ¿De quién? Del lóbulo temporal, el lóbulo frontal y también parte del lóbulo parietal. Ese es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, ¿no? Miren, ahora tracciono esta arteria carótida interna. Esto aquí vendría a ser la arteria cerebral anterior, ¿ya? Y miren, la cerebral anterior, ¿a dónde se va? A la fisura interhemisférica. Pero antes de recorrer, esta se va a unir con su homólogo. Miren, esta es la otra cerebral anterior. Y esta aquí se junta con la comunicante anterior, ¿ya? Esta es la arteria comunicante anterior, ¿ya? Esta es la arteria órbito basal, ¿no?, que sale de aquí también de la cerebral anterior para dar no irrigación a esta parte basal que corresponde al frontal, ¿ya? Entonces miren, el polígono de Willis va a estar formado por las siguientes arterias: la cerebral posterior, la comunicante posterior, que es rama de quién, de la arteria carótida interna, la otra que forma el polígono de Willis, la arteria carótida interna, la cerebral anterior y la que une con su homólogo, la comunicante anterior. Todos ellos van a formar el polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis, ¿ya? Entonces, a la vez, también la arteria cerebral anterior van a dar varias ramas colaterales, ¿no?, para irrigar la fisura interhemisférica, para irrigar ¿a quién? Al cuerpo calloso, ¿no?, y a toda la fisura interhemisférica, y también a la parte basal. En este caso, como ya dijimos, esto corresponde ¿a quién? A la arteria. ¿Qué arteria? Basal orbitaria, ¿no?, que irriga toda esta parte basal orbitaria. Y luego se continúa con la arteria. ¿Qué arteria? A ver, la que irriga el cuerpo calloso. ¿Qué se llama la arteria? ¿Qué se llama? El pericalloso, ¿no? El pericalloso es el que se encarga de irrigar la rodilla y toda la parte superior, ¿no?, del cuerpo
calloso. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué otras ramas colaterales nos da aquí? ¿No? Todas estas luego salen por aquí, ¿no? Para dar irrigación a esta parte superior que corresponde a la circunvolución frontal superior. ¿Ya? Entonces, las que se pueden ver es la que hemos mostrado, ¿no? Todas las que podemos ver es la que hemos mostrado. Aquí es hora ya creo, ¿no?